Buenas tardes compañeros, el día de hoy les voy a hablar del artículo 269b que trata sobre el daño informático. Este se encuentra en la parte especial del Código Penal, exactamente en el título séptimo bis que trata de la protección de la información y de los datos. El artículo 269d nos habla sobre el que sin estar facultado para ello, destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, un sistema de tratamiento de información o sus partes o sus componentes lógicos, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y de multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales. Iniciando con el análisis dogmático en la tipicidad subjetiva, nos encontramos con un sujeto activo indeterminado en cuanto no señala ninguna cualificación respecto al sujeto. En sujeto pasivo, por un lado, nos encontramos con lo que viene a ser el sujeto, que puede ser una persona natural o jurídica sobre la cual recae el delito. Sin embargo, consultando libros de penal especial, también se menciona un sujeto intermedio, o sea, un sujeto pasivo intermedio. ¿Qué quiere decir este sujeto pasivo intermedio? Lo que viene a ser la sociedad. Porque nosotros como personas que ponemos nuestros datos personales en un sistema de un tercero al momento de generar estos delitos de daño informático, por ejemplo, acceso abusivo a un sistema informático, pone en peligro nuestros datos personales y por tanto nosotros también nos vemos afectados y a la vez genera desconfianza con ese tercero, al cual nosotros le damos esa confianza para manejar nuestros datos personales. De otro lado, tenemos una multiplicidad de verbos rectores como deben ser destruir, dañar, borrar, deteriorar o suprimir. En el caso concreto, alterar en cuanto a lo que viene a dar la sentencia. El objeto material es el sistema informático. Este se divide en software o en hardware. El daño informático no se materializa únicamente con el daño de los componentes físicos de un sistema, sino que de la misma manera se puede hacer por medio de los componentes digitales, lo que va a ser una página web, el robo de esos datos personales de una página web o un daño por medio de un malware. Siguiendo, tenemos como objeto jurídico el derecho a la intimidad, a la información y la comunicación. No señala ninguna cualificación respecto al sujeto. Y como ingrediente normativo tenemos esa carencia de facultad o autorización para realizar las acciones. Esa carencia de facultad o autorización se puede vivir en dos casos. Carencia de facultad en cuanto esta persona como tercero no tiene el permiso en ningún sentido porque no hace parte dentro de sus labores manejar estos datos informáticos. O sea, es una persona que sin autorización de ninguna clase de tipo entra como tercero a estos sistemas con el fin de generar un daño. Y por otro lado, carencia de autorización, que lo podemos ver como esa persona que de pronto sí trabaja dentro de este sistema informático. Sin embargo, la Corte tiene que hacer una limitación en cuanto a la autorización que tiene respecto al uso de estos datos. Como componentes o como concurso podemos tener heterogéneo, simultáneo o sucesivo debido a la afectación de diversos bienes por el momento de generar daño informático dependiendo del tipo de dato que maneje esta entidad, este tercero respecto a su sistema, puede estar afectando datos bienes jurídicos como la administración pública o la seguridad política. La, tiene admisión de compartición en grados de en grados de en grados de en grados de complicidad, en grados de compartición, en grados de determinador. Como tipicidad, como tipicidad subjetiva nos encontramos con una modalidad normativamente dolosa. Y si buscáramos la tipicidad, o sea, el error de tipo, tendría que haber ausencia de sujeto pasivo y de objeto material. Yendo directamente con el análisis jurídico, nos encontramos con la sentencia SP030-2023, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, cuyo magistrado oponente es Miriam Ávila Roldán, que fue emitida el 8 de febrero de 2020. Los delitos que se cometen dentro de la sentencia tenemos acceso abusivo al sistema informático, el artículo 269A del Código Penal, daño informático al artículo 269B del Código Penal, estos dos en calidad de cómplice agravados. Y tenemos prevaricato por acción del artículo 403 del Código Penal, cuyo sujeto activo es autor directo. Vamos a hablar sobre los involucrados. Tenemos a estas cuatro personas involucradas, realmente van a ser tres en cuanto al resumen de los hechos que les voy a contar a continuación. Es que en primera medida la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 11 de marzo de 2015, había casado parcialmente la decisión proferida por el Tribunal Superior del Meta de julio de 2014 en contra de Germán Orlando Espinosa y Félix Antonio Bernal Martín por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, donde se les impuso pena principal de 192 meses sin concederle algún mecanismo sustitutivo de prisión domiciliaria. El 30 de marzo de 2015, la Secretaría de Juzgados Penales de Circuito Especializados de Villavicencio envió el expediente a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, siendo el juzgado primero de EPMS de descongestión de Villavicencio
la autoridad encargada de librar orden de captura en contra de los sentenciados que se encontraban en libertad para imponer la pena impuesta por la Suprema Corte. Luego de la expedición de la sentencia, el abogado Germán Cifuentes Rodríguez, quien se volvió apoderado de Germán Orlando Espinosa, a cambio de 250 millones de pesos, conseguiría una rebaja de pena y prisión domiciliaria. Para lograr materializar estas promesas, lo que hizo fue convencer a Germán Orlando Espinosa que se iba a presentar en una cárcel de Bogotá, al mismo tiempo que mandaría un beneficiario del ICBF de Villavicencio, quien visitaría el domicilio de Germán Orlando Espinosa para certificar falsamente que este era padre de familia para lograr la prisión domiciliaria. El 2 de julio de 2015, el sistema de reparto siglo XXI fue manipulado para asignar irregularmente el expediente de Germán Orlando Espinosa a un juzgado de Bogotá. En el mes de octubre de 2015, la carpeta del proceso adelantado contra Germán Orlando Espinosa Flores apareció misteriosamente en el despacho del Juzgado 12 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, por el cual el titular José Henry Torres Mariño, quien es la persona que va a ser sentenciada y juez de la sala, profirió auto el 20 de octubre de 2015 solicitando la asignación urgente del asunto al área de sistemas del Centro de Servicios Administrativos y se completara la información en el sistema siglo XXI. Dentro del proceso llevado se presentaron irregularidades procedimentales, donde se le otorgó a Germán Orlando Espinosa Flores la prisión domiciliaria y permiso de trabajo sin ser padre de familia, debido a lo que pasó con la señora del ICBF, que certificó falsamente que lo era. El 1 de marzo de 2018, el Juzgado 52 Penal Municipal, con funciones de control de garantía real, legalizó la orden de captura de José Henry Torres Mariño por los delitos formulados por la Fiscalía de acceso abusivo a la información y daño informático agravados en calidad de cómplice en concurso con el punible de prevaricato por acción como autor directo. El 10 de septiembre de 2020, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó a José Henry Torres Mariño como autor del delito de prevaricato por acción en concurso heterogéneo de daño informático de acceso abusivo en calidad de cómplice y se le impusieron 60 meses de prisión, inhabilitación de sus funciones públicas por el término de 62 meses y una multa de 216.66 salarios mínimos legales vigentes. Ante esto, el defensor y el sentenciado impusieron recurso de apelación, por lo que el 18 de noviembre de 2020 la Sala Penal le dio beneficio de libertad condicional. Frente al problema jurídico nos encontramos que le corresponde a la Carta determinar si se le atribuye la responsabilidad penal a José Henry Torres Mariño como cómplice de los delitos de acceso abusivo al sistema informático y daño informático agravados en calidad de cómplice en, junto como autor directo de la conducta de prevaricato por acción y si se permite o se accede al recurso de apelación. La interdictum hay que tener en cuenta que la sentencia hizo la mención de las características dogmáticas que se tienen en cuenta en cada uno de los delitos. En acceso abusivo a un sistema informático mencionó las características como que el sujeto activo no es calificado, el sujeto pasivo es la persona natural o jurídica titular del sistema informático, se provoca la lesión de varios bienes jurídicamente tutelados, entre ellos la información, los datos y la intimidad, solo admite la modalidad dolosa, contempla los verbos rectores de acceder y mantener, como ingrediente normativo exige la intromisión en el sistema informático sin autorización o permanencia dentro del mismo. Por otro lado, en daño informático, la Sala había establecido que este tipo penal busca asegurar en términos generales el bien jurídico y la protección de la información y de los datos, introducidos en el Estatuto Penal colombiano en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009. Esta ley sigue las directrices del Tratado Multilateral suscrito de Budapest del 23 de noviembre de 2001 por los Estados miembros de la Unión Europea y que fue aprobado por el Estado colombiano. Y la Sala indicó que el delito de daño informático reunió los datos definidos por el Convenio de Budapest. Estos datos, estas características fueron: la primera, radicar la legitimidad del sujeto activo en la carencia de facultad para ejercer acciones; y la segunda, agregar el verbo rector destruir y el objeto correspondiente a un sistema de tratamiento de información. Respecto a la ley colombiana, la propia Corte dio sus características como lo que es que el sujeto activo no es calificado, el sujeto pasivo es natural o jurídico, aparte de lo que mencioné aparte de lo que mencioné anteriormente, que sería de que se puede ser un sujeto pasivo intermedio en cuanto consideramos a la sociedad. Provoca la lesión de varios bienes jurídicamente tutelados, entre ellos la información, los datos y la intimidad. Como ingrediente normativo se le exige la carencia de facultad o autorización para realizar las acciones y menciona los verbos rectores presentes. Por otro lado, en prevaricato por acción también dio sus características como un sujeto activo calificado, prefiere resolución, dictamen o concepto, de hacer una manifestación contraria a la ley,
Y por último mencionó el tema de la complicidad, debido a que quería determinar la complicidad como medio para determinar de que el juez, José Henry Torres Mariño, fuera, fuera, fuera culpable de los delitos que la Fiscalía le había imputado. Para determinar la ratio decidendi, lo que hizo el juez fue determinar que la sala considera acreditada la responsabilidad del procesado José Henry Torres Mariño en calidad de cómplice de los delitos de acceso, abuso de un sistema informático y daño informático agravados, por cuanto ayuda a la materialización de estas conductas al omitir irregularidades en el trámite del expediente contra Gerardo Orlando Espinosa Flores y ordenar que el asunto fuera asignado a su despacho. Hay que tener en cuenta que el juez tenía conocimiento de esto, debido a que él, cuando se envió el expediente, él omitió esas irregularidades, pidió que se completaran los datos faltantes para que él tomara el caso y pudiera dar el beneficio que se le había prometido a José Henry, a Germán Orlando Espinosa al momento en el cual se había prometido la domiciliaria. De otro lado, los delitos de acceso abusivo a un sistema informático y daño informático agravado se cometieron con la alteración de los datos del proceso del proceso del proceso del, del proceso del proceso de Germán Orlando Espinosa en el sistema siglo XXI por parte de usuarios no autorizados. Desde el 2 de julio de 2015 hasta octubre del mismo año, cuando una carpeta del expediente apareció inexplicablemente en el despacho del juez Torres Mariño, el procesado, a pesar de ser advertido las anormalidades, en especial de la irregularidad de reparto del asunto, decidió proferir el auto del 20 de octubre de 2015. Como venía diciendo, José Torres Mariño tenía conocimiento de que el expediente tenía irregularidades. Por eso es que se le dio la calidad de cómplice debido a que no intervino directamente en el daño informático al generar esas modificaciones en el sistema siglo XXI. Sin embargo, él tenía conocimiento de esas irregularidades, por tanto se le dio la calidad de cómplice. De la misma manera, se mostró que el juez tuvo conocimiento de la extraña aparición de la carpeta en su despacho sin haber sido advertido en debida forma y en lugar de denunciar las irregularidades, ordenó que los datos de este expediente fueran completados. Y por último, se comprobó que José Torres Mariño actuó dolosamente por cuanto tenía conocimiento de la ilegalidad de su auto del 4 de diciembre de 2012 y a pesar de ello decidió voluntariamente proferirlo para conceder el beneficio de prisión domiciliaria, descartando un producto de inexperiencia, desidia, imperencia e ignorancia de la gente. Por tanto, la Corte decidió confirmar la sentencia apelada preferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá el 10 de septiembre de 2020 y contra lo resuelto no procedió el recurso de apelación que había dado Germán Orlando Espinosa junto con su apoderado Germán Cifuentes Rodríguez.